$4.185. Eso era lo que costaba la entrada más barata para la final del Mundial de Fútbol. Un asiento, un solo partido. Y las localidades oficiales más caras llegaban hasta los $33.000. Ahora miremos ese mismo lugar 4 años antes, Qatar. La entrada más barata para la final costaba 7 veces menos, lo calcularon organizaciones europeas de aficionados, las mismas que, meses después, presentaron una queja ante la Comisión Europea. No es inflación, es un cambio de modelo. Gente para verlo hay de sobra. Y justo ahí entra la FIFA. Una organización que por un lado predica que el fútbol une al mundo entero y por el otro maneja toda la venta de entradas y se queda con hasta un 15% de cada transacción. Los críticos añaden que esa comisión, en realidad, la cobra a los dos lados, al que vende y también al que compra. Así que el lema es fútbol para todos y la FIFA gana justo con volverlo inalcanzable para la gente. Y esto es lo más delicado de toda esta historia, porque este material no va de fútbol ni de escándalos sueltos. Es un caso donde la Fiscalía estadounidense recurrió nada menos que a la Ley RICO, escrita para desmantelar el crimen organizado. Para que un país organice un mundial, su gobierno firma con la FIFA un paquete de garantías. Desde nuestra perspectiva, aburridos contratos administrativos. Pero ahí hay una frase que dice que el país anfitrión se compromete, por su cuenta, a asumir toda la responsabilidad por la seguridad. En los estadios, aeropuertos, hoteles de los equipos, zonas de aficionados y demás. O sea, la cuenta la paga el sector público. Veamos cómo funciona en la práctica. Sudáfrica, año 2010. El país puso para el mundial más de $3.000 millones. ¿Cuánto recuperó? Se calcula que apenas un 10%, y la FIFA del mismo torneo se llevó una ganancia de 631 millones. 4 años más tarde, Brasil. Los estadios salieron de media a la mitad más caros de lo previsto. De los 35 proyectos de transporte público prometidos, se terminaron 6. La arena más cara de la capital costó unos 500 millones de euros. Y después del torneo, la propia ciudad todavía tuvo que poner unos 300 millones más, solo para poder terminar aquellas obras. Y así llegamos al último mundial, el de Estados Unidos. 11 ciudades estadounidenses calculan sus costos de seguridad y de logística entre los 100 y los $200 millones por ciudad. El déficit conjunto de al menos 250 millones. En un pueblo, Foxborough, quedó un agujero de casi $8 millones que el gobierno local no quiso asumir. Los vecinos lo llamaron el peor negocio de la historia. Y cada vez vemos aquí el mismo patrón. El anfitrión se queda con la cuenta y la FIFA gana y se marcha. ¿Cómo es esto posible? Respondamos primero a qué es en realidad la FIFA. En el registro suizo, la FIFA figura como una asociación. Es exactamente la misma categoría legal que un club local de pesca o de ajedrez. Un grupito de gente unida por una afición común. Solo que esta en concreto mueve miles de millones de dólares. La escala de estos aficionados la resumió el brasileño que dirigió la FIFA 24 años y la volvió una potencia global. Fue él quien presumía de que la FIFA tiene más miembros que la ONU. Y es cierto, la FIFA reúne 211 federaciones nacionales y la ONU 193 países. Esa forma le da a la FIFA estatus sin fines de lucro y 0 impuestos en Suiza, pero eso es solo la forma legal. Veamos qué puede hacer esta máquina con la ley de un país entero. Sigamos en Brasil. Brasil tenía una ley del aficionado. En 2010 le sumaron una cláusula contra la violencia. Al recinto no se pueden meter objetos ni bebidas que provoquen violencia, o sea, prohibido el alcohol en las gradas. Y entonces, en enero de 2012, ante los periodistas de Río, sale el secretario general de la FIFA. Le preguntan si en los estadios brasileños se podrá vender cerveza. Responde que el alcohol es parte del mundial, así que sí. Y añade, perdón si sueno un poco arrogante, pero eso no lo vamos a negociar. Directo a las cámaras. Y así fue. El Congreso brasileño aprobó una ley especial para el mundial. No legalizó el alcohol porque habría sido demasiado simple, pero esa ley hizo algo más sutil. El artículo 68 suspendió la aplicación de esas normas de protección mientras durara el torneo. ¿Y por qué la cerveza? Porque la cerveza oficial del mundial era Budweiser, de un grupo cervecero ligado a la FIFA desde hace 25 años. Así que el país suspendió una ley de protección por un solo patrocinador.
Y oficialmente no lo hizo la FIFA, claro, lo hizo el Parlamento brasileño, él solo, siguiendo el procedimiento. Dejemos por un momento los códigos y estas cifras inimaginables. En la primavera de 2019, a Qatar llega un chico de 24 años. Tiene un hijo y quiere mandarlo a la escuela. Va a trabajar montando andamios en uno de los estadios del Mundial. Le prometen unos 1.200 reales al mes, unas 3 veces lo que ganaría en Nepal. Quería comprarle un pedazo de tierra a su familia. Le mostraba el estadio a su mujer por videollamada. Le decía que aquí iban a jugar personas de todo el mundo y que a veces esos andamios le daban miedo. Para conseguir este trabajo, pidió un préstamo para pagar a la agencia de reclutamiento y ya no podía marcharse sin más. ¿Por qué? Aquí hay que entender en qué consistía el sistema Kafala. Ya lo mencioné en materiales anteriores. Y resumiendo, cada migrante en Qatar necesitaba un patrocinador local, que era su empleador, y hasta el año 2020 no podía cambiar de trabajo ni salir del país sin su permiso por escrito. El empleador se quedaba con el pasaporte, y aunque formalmente eso era ilegal, así funcionaba. Uno de los trabajadores de un hotel que la FIFA recomendaba le dijo al Guardian: «Mis amigos intentaron cambiar de trabajo, pero la empresa no los deja irse. Tenemos que aceptarlo. El jefe hace lo que quiere». Qatar fue desmontando la kafala por etapas. El permiso de salida se quitó en 2018 y 2020, y cambiar de trabajo sin permiso del jefe llegó con las reformas del otoño de 2020. Pero Human Rights Watch y Amnistía informaron de que las viejas prácticas habían vuelto, así que este chico de 24 años no era ninguna excepción, simplemente así funciona el sistema. El 23 de junio de 2019, tras 2 meses de trabajo en un campamento de obreros, sus compañeros de cuarto lo oyeron emitir 2 veces un sonido extraño, como si se ahogara. Perdió el conocimiento y murió, 24 años, no se le hizo autopsia. En Qatar sencillamente no se hacían, porque las muertes de migrantes se cerraban con una línea: muerte por causas naturales, sin ninguna investigación. Su mujer, de 27 años, recibió una sola llamada. La empresa llamó para decirle que su marido había muerto, y fue la última vez que dieron señales. Medio año después de su muerte, no había recibido ninguna indemnización. Cuando la reclamó, el jefe del comité organizador catarí le respondió por carta que la indemnización completa no le correspondía. ¿El motivo? El marido trabajó menos de un año. Al final recibió unos 7.000 reales como gesto de buena voluntad. ¿Y cuántos casos así hubo? La respuesta depende de a quién preguntes y de qué. La FIFA y el comité catarí dicen que 3, pero es una definición muy estrecha. 3 muertes por trabajo y solo en las obras de los estadios. El jefe de ese mismo comité dio en una entrevista cifras de entre 400 y 500 personas, solo que esta vez lo amplió a toda la infraestructura del Mundial. El Guardian, contando a todos los trabajadores de 5 países del sur de Asia, llegó a 6.500. Y según las estadísticas oficiales cataríes que cita Amnistía Internacional, entre 2010 y 2019 murieron en Qatar más de 15.000 extranjeros. Pero aquí ya hablamos de todos juntos, y no son muertes ligadas al Mundial. La Organización Internacional del Trabajo notó que un golpe de calor en una obra, con el calor catarí, acaba también en el expediente con la misma firma: muerte por causas naturales. La verdad es que nadie conoce la escala, no hay forma de contarlo. La postura oficial de Qatar frente a todas estas cifras decía así: la tasa de mortalidad entre estas comunidades se sitúa dentro del rango esperado para el tamaño y la demografía de la población. En enero de 2022, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se planta ante los eurodiputados y dice que la cifra de 6.500 muertos en la construcción de los estadios sencillamente no es cierta. Según él, la cifra real es de 3 personas. Puedes estar de acuerdo o no, pero conviene recordar quién lo dice: el jefe de la organización que montó este mundial. Esa misma máquina que levantó estadios en un país donde a una persona se la podía encerrar legalmente en su trabajo, estuvo dirigida durante años por gente muy concreta. Gente a la que el FBI estadounidense persiguió exactamente como se persigue a la mafia. Miércoles 27 de mayo de 2015. Se acercan las 4:30 de la madrugada. Zúrich aún duerme. Ante el hotel Bor Olak, uno de esos sitios donde una noche cuesta lo que un sueldo de un mes, se detienen coches sin distintivos. La policía suiza entra a petición de los estadounidenses.
No hay sirenas ni puertas derribadas. Los agentes tocan en habitaciones concretas, donde duermen hombres de lo más alto del fútbol mundial. Habían venido al Congreso de la FIFA. Esa imagen le da la vuelta al mundo entero. A los dirigentes que se llevan, los empleados del hotel, los tapan de los objetivos con sábanas blancas, para que sus caras no lleguen a los medios. 7 detenidos, entre ellos el hombre que gobierna el fútbol de América del Norte y Central. Esa mañana, en la sede de su federación, en Miami, entran agentes con una orden de registro. El Departamento de Justicia estadounidense recurrió a la Ley RICO, escrita para desmantelar el crimen organizado, la misma con la que se rompió a la mafia italoamericana. Llega la acusación, 47 cargos, 14 acusados. Un entramado que funcionó durante 24 años y que abarcó más de 150 millones de dólares en sobornos. Pero en este momento todo esto está aún sobre el papel, porque no es una sentencia judicial. Así que, mientras nadie confiese o sea condenado, rige la presunción de inocencia. Solo que varios de estos hombres confesaron. Un intermediario brasileño de derechos de televisión le devolvió al Estado más de 150 millones de dólares, y el expresidente de la Federación Brasileña recibió de la propia FIFA una inhabilitación de por vida en el fútbol. Es una sanción disciplinaria del Comité de Ética, no una condena penal, pero la propia organización dio por hecho que cobraba sobornos. Esta máquina era más vieja de lo que parece. Y para ver de dónde salió todo esto, retrocedamos en realidad hasta el año 1974. En el Congreso de Frankfurt, el brasileño João Havelange gana las elecciones a la presidencia de la FIFA. Derrota a un veterano dirigente europeo con los votos de África y Asia, a los que prometió dinero y más plazas en el Mundial. Ganó con promesas, y las promesas había que financiarlas con algo. Y entonces Havelange se reúne con Horst Dassler, hijo del fundador de Adidas, el hombre que fue el primero en entender que el deporte se puede vender como cualquier otro producto. Dassler financió la campaña de Havelange y poco después fundó la empresa ISL. La FIFA le cedió el monopolio de sus derechos de marketing y de televisión durante décadas enteras, y el modelo aquí era simple. La FIFA le vendía los derechos a ISL, más baratos de lo que valían. ISL los revendía luego a precio de mercado, y una parte de esa diferencia volvía a través de sociedades pantalla y fundaciones en Liechtenstein, como comisiones privadas a cuentas secretas de la gente que decidía sobre esos derechos. En el año 2001, ISL quiebra con deudas del orden de 300 millones de dólares, y solo entonces, cuando hubo que revisar sus libros, el mundo vio cuánto se había escapado de esa empresa por los lados durante años. Un tribunal suizo calculó más tarde que ISL repartió entre los dirigentes 138 millones de francos suizos en sobornos. Pero aquí hablamos del mundo del deporte entero, no solo de la FIFA. En 1998, el timón de esta máquina, ya lanzada y llena de dinero, lo toma Sepp Blatter. Él no lo inventó, simplemente entró en algo que ya estaba montado. Y aquí volvamos a esos hombres a los que tapaban con sábanas cuando la policía se los llevaba. Esa redada no habría ocurrido de no ser por un solo hombre. Se llamaba Chuck Blazer, un estadounidense en la cúpula misma de la FIFA que se alquilaba apartamentos en la Trump Tower de Nueva York. Volaba a donde quería y gastaba millones con la tarjeta de la federación. El problema es que Blazer llevaba años sin pagar impuestos y escondía cuentas en el extranjero. Cuando el fisco estadounidense y el FBI lo destaparon, ya lo tenían agarrado y le hicieron su propia propuesta: o cooperas o vas a la cárcel. Como se imaginan, Blazer aceptó cooperar al menos hasta finales del año 2011. Iba a las reuniones de los dirigentes como informante secreto. Circulan historias de que en los Juegos de Londres de 2012 grababa a sus colegas con un micrófono escondido en un llavero. Lo contaron medios de todo el mundo, pero eso no apareció en el juicio. Así que tomémoslo como leyenda de prensa, no como un hecho. De todos modos, lo que sí está en el expediente es mucho más fuerte. El 25 de noviembre de 2013, en una sesión secreta del Tribunal Federal de Brooklyn, Blazer lee en voz alta su propia declaración de culpabilidad. Dice, entre otras cosas: acordé con otras personas, alrededor de 1992, facilitar la aceptación de un soborno. Después, reconoce que durante años cobró dinero por sus decisiones, entre ellas la elección de Sudáfrica como sede del Mundial de 2010. 10 cargos. El tribunal aceptó su culpabilidad en los 10. Y ahora miremos algo que suena a broma, pero no lo es. En la demanda que la federación presentó contra Blazer en 2017, se detallaba en qué se iba el dinero de la organización
y apareció ahí un apartamento aparte en la Trump Tower de unos $6,000 al mes que, según se anotó con cuidado, al parecer era para los gatos de Blazer. Chuck Blazer murió en 2017, antes de que se dictara sentencia alguna. Y aquí aparece algo difícil de creer, porque cuando el polvo se asentó tras toda aquella redada, la FIFA, esa misma organización cuyos dirigentes llevaban años cobrando sobornos, se presentó ante un tribunal estadounidense pidiendo el estatus de víctima y una indemnización. Desde el punto de vista legal se puede defender, porque en el acta de acusación la FIFA es la organización a la que sus dirigentes habrían corrompido desde dentro. Así que formalmente es la víctima. Solo que esa misma víctima vivió durante años de ese negocio y no hizo nada al respecto, hasta que llegaron fiscales de fuera. En toda esta máquina hubo también gente que intentó hablar alto de lo que pasaba y miren lo que les tocó. Bonita Mercedes dirigía la comunicación del comité australiano que aspiraba al Mundial de 2022. Vio este mecanismo desde dentro. Cómo se compra el favor de los dirigentes mediante proyectos de desarrollo y consultores. Cuando empezó a oponerse a eso, en enero de 2010, perdió su trabajo. Tras el escándalo, la FIFA hizo algo que debía demostrar que se revisaría a sí misma. Encargó investigar el caso a un hombre de fuera, el exfiscal federal estadounidense Michael García. Cuando García llegó hasta Bonita y comparó sus relatos con los documentos, mucho de lo que decía se confirmó. La segunda mujer, en cambio, lo tuvo peor. Se encargaba de los medios en el comité qatarí y también se fue a comienzos de 2010 y luego le pasó lo que sabía a periodistas, al Parlamento británico y a investigadores externos. Cuando su identidad salió a la luz, empezaron las amenazas contra ella y contra sus hijos. Dijo entonces una sola frase de que el resto de su vida miraría por encima del hombro. Y después de 2014, prácticamente desapareció de la vida pública. García confirmó parte de lo que decía, que Qatar sí firmó con la Confederación Africana un contrato de patrocinio de casi $2 millones y que esa transferencia se hizo. Pero su versión más fuerte, la de que en habitaciones de hotel en Angola se entregaban $1,5 millones a dirigentes africanos concretos, no se logró confirmar. Faltan pruebas de ello, así que no sabemos cómo fue en realidad. Después de todo esto, la FIFA anunció que ponía orden nuevo, que cerraba la vieja época. Y aquí surge la pregunta, ¿quién iba a vigilar todo esto? 26 de febrero de 2016, Zúrich, Sala del Congreso. 9 meses antes se llevaban a esos dirigentes bajo sábanas y ahora la FIFA elige nuevo presidente. La sala está llena, las cámaras montadas y en el marcador van saliendo los resultados de cada ronda de votación. Gana Gianni Infantino, abogado. Desde el año 2000 trabajaba en la central de la UEFA en Nyon y desde 2009 era su secretario general, o sea, en pocas palabras, un hombre que pasó toda su vida profesional en el mismo sector. No llegó de fuera para limpiar, más bien podríamos decir que es el tipo de la oficina de al lado. 4 meses antes, en octubre de 2015, la UEFA apoyó por unanimidad su candidatura. Y este es un detalle importante. Infantino no ganó como un rebelde contra el sistema. Ganó como alguien que conoce este sistema desde dentro y prometió que justo por eso lo iba a arreglar. Después de lo que había pasado, sonaba razonable. En realidad, sonaba como la única salida. Desde el escenario, dice una frase que durante los años siguientes volverá en cada nota de prensa. Devolvamos el fútbol a la FIFA y la FIFA al fútbol. Empieza una nueva era. La propia FIFA anuncia cuánto gana su nuevo presidente, $1,5 millones de francos suizos al año, sin ninguna prima y además 2.000 francos al mes para gastos, tras una época en la que nadie de fuera sabía quién ganaba cuánto en ese edificio. Fue una demostración de transparencia y, aunque suene así, de modestia. Como ya mencioné, la FIFA no es una empresa privada, no tiene dueños, ni accionistas, ni nadie que pueda repartirse un beneficio. Todo el excedente tiene que volver a las 211 federaciones de fútbol de todo el mundo. Cada una de ellas, incluso una que no vaya a jugar un mundial en su vida, recibe de Zúrich hasta $8 millones cada 4 años. La propia Federación Polaca también se beneficia. Campos, material y entrenadores. Ahí, donde una empresa privada no invierte porque no le ve ganancia, alguien tiene que pagarlo. Y lo hace la FIFA. Solo que aquí hay que hacerse una pregunta muy distinta. Porque la FIFA dice qué hace con el dinero que ganó, pero ¿quién paga para que lo puedan ganar? Los contribuyentes, o sea, todos nosotros.
Cuando alguien dice que la FIFA se queda con todo el dinero para sí misma, es el reproche más fácil de rebatir. A la FIFA le basta con un informe anual. El mecanismo funciona de otra manera, no existe otro mundial. Si quieres organizarlo, mostrarlo en televisión o simplemente participar en él, tienes que acudir a la FIFA. Son ellos los que ponen las condiciones. En mayo de 2016, apenas 3 meses después de anunciar esa nueva era, la FIFA aprueba un cambio en sus reglamentos. El Consejo recibe la facultad de destituir a los jefes de los comités independientes. O sea, pueden despedir a sus propios controladores. Un año más tarde, los jefes de las 2 salas del Comité de Ética, los mismos que llevaron los procesos tras la redada de Zúrich, no reciben la renovación de sus mandatos. En esa misma tanda se cambia también al jefe de la comisión que debía velar por las reglas de la organización. En 2017, la propia FIFA nombró a expertos independientes en derechos humanos. Debían vigilar de cerca a la organización en lo de Qatar. En marzo de 2021, el Consejo publicó su informe de cierre y con eso terminó su mandato de 4 años. No nombraron otra. A año y medio del Mundial, en el país en torno al cual giró la disputa más dura sobre derechos humanos en toda la historia de este evento, prometieron una gran reforma y luego, uno tras otro, fueron desapareciendo los que debían llevarla a cabo. Miguel Maduro, aquel al que apartaron de la comisión que vigilaba las reglas, dijo más tarde, ya desde fuera, que la cultura dentro de la FIFA no había cambiado en absoluto. Las votaciones son unánimes, y los que están en el cargo siempre ganan las elecciones. Diciembre de 2025. Washington. La noche del sorteo de los grupos del Mundial 2026. Durante esa velada, Infantino le entrega a Donald Trump el primer premio de la paz de la FIFA en la historia. El fútbol une al mundo. ¿Y qué faltó aquí? No se anunciaron antes candidatos de ningún tipo. No se dijo quién elegía, ni se mostró reglamento ni la composición de comisión alguna. Periodistas franceses averiguaron después que el premio lo idearon y lo concedieron menos de 10 personas de la FIFA. A ninguno de los 37 miembros del Consejo se le preguntó por él. El día antes, en Washington, los presidentes del Congo y de Ruanda firmaron, con Trump presente, una nueva etapa del acuerdo de paz. Infantino ya había hecho campaña en público para que el presidente estadounidense recibiera el Nobel de la Paz. El Nobel no le llegó, pero a cambio le montaron un premio de la paz de la FIFA. Las preguntas empezaron aún antes de la ceremonia. El 11 de noviembre, Human Rights Watch le envió a la FIFA una lista de preguntas. ¿Cuáles son los criterios? ¿Quién nomina? ¿Quién evalúa y quiénes son los jurados? Fijaron como plazo de respuesta el 20 de noviembre. No obtuvieron respuesta, 8 de diciembre. La organización de derechos humanos Fair Square presenta una queja al respecto. Una queja contra el presidente de la FIFA ante su propio comité de ética, el mismo cuyos 2 jefes no fueron mantenidos en el cargo 8 años antes. El 29 de junio de este año, 50 eurodiputados envían a Zúrich una carta en la que apoyan esa queja. Es todo lo que pueden hacer. Enviar una carta a una asociación privada suiza. 1 de julio de 2026, partido de Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina. El delantero estadounidense recibe una tarjeta roja por una falta. El jugador deja el campo de inmediato. Esa sanción es automática y normalmente no se levanta. Pero después del partido, Donald Trump llama al presidente de la FIFA para pedirle que anule la sanción. Gente de su administración pone abogados a ayudar a la Federación Estadounidense a presentar un recurso que el reglamento ni siquiera contempla. 5 de julio. El Comité Disciplinario de la FIFA recurre al artículo 27 de su propio código y suspende el cumplimiento de la sanción durante un año de prueba. La sanción se mantiene, solo que en la práctica no hay que cumplirla. El delantero juega el siguiente partido, contra Bélgica. Por segunda vez en la historia del Mundial, un jugador salta al campo tras una expulsión. Y ahora, un detalle que dice más que todo lo demás. El diario británico Times averiguó que una decisión así la toman normalmente 3 miembros de la comisión. En este caso, la tomó uno solo. Ese mismo día, la UEFA emite un comunicado. La decisión es, cito, sin precedentes, incomprensible e injustificable. 3 días después, 72 eurodiputados de 13 países firman una carta a los presidentes de las federaciones nacionales para que sean ellos quienes presionen al Comité de Ética de la FIFA. El delantero estadounidense jugó contra Bélgica. Estados Unidos perdió 1-4. Esta no es una historia sobre Trump. Puede caerte bien o no, pero la FIFA acaba de demostrar que es una organización donde una sola llamada basta para que una sanción deje de valer.
Y aquí quizá alguien diga que así funciona cualquier gran organización deportiva, que nada cambia nunca y que ese es el encanto de este mundo. Retrocedamos un cuarto de siglo a otro deporte. 24 de noviembre de 1998, Salt Lake City, en el estado de Utah, una cadena de televisión local, no nacional, solo local, saca a la luz una carta. De ella se desprende que el comité que aspiraba a los Juegos de Invierno de 2002 financiaba una beca a la hija de uno de los miembros del Comité Olímpico Internacional. Un mes después, toma la palabra un suizo ligado desde hace años a ese comité. Un hombre que él mismo redactó las normas éticas de la organización, dice en público lo que todos dentro sabían, que los votos se compran. Y añade que aquí no se trata solo de Salt Lake City, no era una escala como la de la FIFA, aquí no hablamos de cientos de millones. Los fiscales estadounidenses contaron en total cerca de $1 millón en beneficios para una docena de miembros del comité. Becas, viajes, atención médica y trabajo para familiares. Enero de 1999. Una investigación interna exige la expulsión de 6 miembros. Otros 3 se van solos, sin esperar siquiera el resultado. Marzo. Los 6 salen y entran en el caso la justicia estadounidense y el Congreso. Diciembre. El comité cambia sus propias reglas, nace un comité de ética, se ponen límites de edad y de mandato, los deportistas obtienen voz real y a los miembros del comité se les prohíbe visitar las ciudades que aspiran a los Juegos. Desde la primera filtración en la televisión local hasta el cambio de reglas, 13 meses. Y para que no quede todo tan bonito, esta historia tiene también su otra cara, porque en julio del año 2000 la Fiscalía estadounidense acusó a los 2 jefes del comité, 15 cargos, entre ellos pagar para influir en los votos. Y 3 años después, un juez absolvió a los 2. Pero fijémonos aquí en una cosa, una institución puede limpiarse sin esperar a una sentencia. Basta con que lo quiera. Aquella investigación olímpica la dirigió Dick Pound. Echaba a colegas de una organización donde él mismo era vicepresidente. Dijo que lo de la FIFA es mucho más grave. Blanqueo de dinero, corrupción y cargos penales. 21 de diciembre de 2023. Luxemburgo. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta sentencia en el caso de la Superliga. La FIFA y la UEFA son a la vez el organizador de las competiciones y quien decide si algún otro puede hacerles competencia. El tribunal dijo que ese arreglo no está prohibido, pero que si las reglas de admisión no son transparentes y discriminan a alguien, eso es un abuso de posición dominante. A partir de ese momento empieza algo que antes no existía. Marzo de este año, organizaciones europeas de aficionados y de consumidores presentan una queja ante la Comisión Europea. Señalan 6 abusos concretos en la venta de entradas. Mayo, los fiscales generales de 2 estados de Estados Unidos, Nueva York y Nueva Jersey, le envían a la FIFA un requerimiento formal por los precios de las entradas. El 13 de julio, un tribunal de Frankfurt le prohíbe a la FIFA vender entradas sin revelar quién las vende en realidad. Le ordena dar la identidad y la dirección de los vendedores comerciales antes de que el comprador pague. Y prohíbe también anunciar precios desde, si a ese precio no hay entradas en absoluto. La resolución no es pública, pero según lo publicado, saltarse la prohibición, se arriesga a $250,000 de multa o 6 meses de arresto contra el presidente de la FIFA y el secretario general por su nombre. Son medidas provisionales y solo valen en Alemania. La FIFA ni siquiera se presentó en el tribunal, pero eso no cambió nada. Y esto ya no es una carta pidiendo explicaciones, sino una orden judicial. Nos queda todavía una cosa en todo esto. ¿Recuerdan aquel sueldo que la FIFA hizo público? $1,5 millones de francos y 0 prima, allá por 2016. En el informe de 2024, el sueldo del presidente de la FIFA ya es de $2,5 millones, más una prima de $1,5 millones. En el informe de 2025 tenemos otra vez $2,5 millones de base, pero ya más de $2 millones de prima. Nadie lo ocultó, todo está en los documentos que la propia FIFA publica. Dentro de esa transparencia anunciada en 2016, el premio de la paz que el presidente de la FIFA le entregó en diciembre a Trump. Hasta hoy, no hay nadie que responda por él. A las preguntas de Human Rights Watch, la FIFA nunca respondió. Lo único que dijo en público fue un comunicado de su portavoz defendiendo el premio, sin un solo criterio y sin una sola persona que eligiera. Entre octubre de 2025 y abril de este año, la FIFA subió los precios de 90 de los 104 partidos del torneo, de media un 33%.
De la venta de entradas, las normales y esos caros paquetes con palco y servicio, este mundial iba a dejar cerca de 3.000 millones de dólares, más o menos un tercio de todo lo que gane el torneo. Son previsiones de la propia FIFA. Un año antes, el mismo mecanismo funcionó al revés. La FIFA organizó en Estados Unidos otro torneo. No de selecciones, sino de clubes, una especie de ensayo general antes del mundial en los mismos estadios. Semifinal. Una entrada que al inicio costaba $473, 3 días antes cae a 13, y aún así las gradas iban a quedar vacías. ¿Y qué hicieron los organizadores? Repartieron entradas gratis a los voluntarios, pidiéndoles que no se pusieran la camiseta de la FIFA para que parecieran aficionados normales. No soy aficionado, así que no lo voy a juzgar, pero preparando este video me topé con una opinión, que en todo esto hay cada vez menos deporte y menos garra, y cada vez más cálculo. Las organizaciones de aficionados escribieron que este mundial es una traición. Si a ustedes les interesa el fútbol, ¿de verdad se veía así desde su perspectiva? Cuéntenmelo en los comentarios, y yo les doy las gracias por hoy. Cuídense y hasta la próxima. Más de 46.000 euros. Eso puede costar una sola noche en un famoso hotel de Dubái, manijas de oro, mármol italiano y una piscina que se asoma por el borde del tejado. Esa imagen nos la venden como el sueño hecho realidad, pero hay un país que construye su ciudad desde cero, sin lujo, sin rascacielos y en armonía con la naturaleza. Haz clic en la miniatura y mira cómo nace lo contrario de Dubái. Esto es Limón Libre. Gracias por ver y hasta muy pronto.